¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. El programa de hoy tiene mucho que ver con la magia y el misterio. La mujer del siglo XXI también incluye pensamientos que van más allá de lo científico. ¿Quién no cree de alguna forma en los fenómenos misteriosos, lo paranormal? ¿Quién no teme a las presencias que no puede ver con los ojos, pero sin embargo sí siente? No es un programa que tenga que ver con esos misterios, con esa investigación de los fenómenos paranormales, pero queremos saber qué puede decir el psicoanálisis al respecto de estos fenómenos y de alguna manera dónde sitúa el animismo, la magia, la religión, dónde lo sitúa en el pensamiento humano. Queremos saber muchas más cosas de esto, ¿verdad, Laura? Sí, además yo hoy tengo mala suerte, creo que me han echado el mal de ojo y todo. Como siempre, cada semana Laura López, psicoanalista de Grupo Cero, también con nosotros. Y es que, qué preocupación, qué cosa, la que tiene que ver con las supersticiones, donde hasta científicos, hasta personas muy instruidas caen en muchas circunstancias cotidianas en esa pequeña superstición. Claro, antes se te ha caído el café, digo yo, eso es un mal augurio. Bueno, y lo de la sal, que incluso hay quien dice que esa creencia de la mala suerte al derramar la sal tiene su origen en el año 3500 a.C. Ya entonces se creía que la sal era incorruptible, razón por la cual se convirtió en el símbolo de la amistad. De ahí la creencia de que si se tira la sal, la amistad se romperá. También se cree que una vez que Roma conquistó y asoló la ciudad de Cartago, los soldados romanos vertieron sal sobre los restos de la ciudad para que ninguna planta volviera a crecer en ella. Bueno, aquí como no tenemos sal, por si acaso, no vamos a probar. Pero como saben, contamos con los mejores psicoanalistas, que son los psicoanalistas de Grupo Cero, y cada semana nos acompañan también nuestros compañeros de Madrid para hablar sobre el tema. Hoy nos acompaña Virginia Valdominos en la sección Al Diván. El hombre, a lo largo de su historia o evolución, ha tratado de dar explicación a los fenómenos, a los acontecimientos, a los hechos que suceden a su alrededor, bien sean los fenómenos naturales, como sobre todo la muerte, ¿no? Entonces, a lo largo de esa evolución o historia de la humanidad, han existido diferentes formas de pensamiento para dar explicación a esos fenómenos. Ha habido una especie de evolución en etapas de desarrollo del pensamiento humano. Una de esas etapas es la mágico-animista, donde el hombre explica los fenómenos de su alrededor haciendo alusión a la magia o a la existencia de espíritus, seres que desde el exterior penetran en uno, penetran en el ser humano y por tanto acontecen determinadas formas incluso de personalidad, ¿no? O
trastornos en las personas. A las personas una cosa que nos distorsiona mucho es la incertidumbre, ¿no? La intolerancia a la incertidumbre, el no saber qué pasará. Porque hay una creencia como si las cosas estuvieran determinadas, un determinismo, ¿no? Que también tiene que ver con la magia y con el animismo, ¿no? Como si algo estuviese escrito ya y fuese a suceder de esa manera, ¿no? Cuando realmente los seres humanos vamos escribiendo nuestra vida cada día, ¿no? Es el paso siguiente siempre más importante que el anterior, es el futuro el que nos determina, y lo que está en el futuro y que más nos determina es la muerte. Cuando uno se acepta a sí mismo como un ser mortal, un ser que en algún momento va a morir, su vida, al contrario de lo que pudiera parecer, se hace más larga, ¿no? Es más largo ese recorrido hacia la muerte, porque uno sabe que siempre es el siguiente paso el que le va a determinar, el que da sentido a todo lo anterior. Bien es cierto que todo lo que nos pasa hoy en día está ya escrito en los libros. Esas creencias que fueron creencias en el humano en algún momento de su desarrollo como especie están presentes también en el ser humano como individuo, ¿no? No desaparecen. Precisamente es en una etapa de la vida, en la infancia, donde digamos que cobran más valor, pero no desaparecen en ningún momento en el ser humano a lo largo de su vida. El individuo adulto también sigue teniendo estas creencias. Es por eso que a veces cualquiera de nosotros, por mucho que haya estudiado, que sea un científico, ¿no? Puede llegar a pensar de una manera mágica o de una manera espiritualista. El psicoanálisis es un punto determinado dentro de la realidad de todo lo posible. Es decir, es una ciencia que sobredetermina aquello que cae bajo su campo científico, ¿no? Y el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, el deseo inconsciente. Un deseo inconsciente muy determinado, que son los deseos sexuales infantiles y reprimidos. No niega que existen otros fenómenos para los cuales no existe explicación hoy por hoy en la ciencia, pero que no caen dentro del campo de estudio del psicoanálisis, como es el caso de la telepatía. Para el psicoanálisis, todo hecho que acontece en la vida de un sujeto está sobredeterminado por su deseo inconsciente. Como decimos, esto no quita, el psicoanálisis no niega que puedan existir otros fenómenos que podemos llamar paranormales, en el sentido de que hoy por hoy el hombre no ha encontrado explicación para ellos, pero eso no cae en su campo de estudio. Lo que cae en su campo de estudio es el inconsciente, que está implicado en todos los procesos de creación, en los procesos grupales, ¿no? Cuando en un grupo varios individuos pertenecientes a ese grupo, sin darse cuenta, realizan actuaciones que después están totalmente coordinadas y dan como resultado un producto perfecto, no es que haya sido fruto de la casualidad o el azar o la magia, sino que existen procesos grupales inconscientes. Productos grupales inconscientes, como a veces ocurre cuando trabajando en equipo con Laura, pues incluso a veces llegamos vestidas casi con los mismos colores, o llegamos a la misma conclusión habiendo pensado los temas de forma diferente, porque de alguna manera lo que une a las personas es el deseo, y si trabajan en ese mismo deseo, pues hay caminos comunes que se comparten de forma inconsciente, aunque a veces uno solo se dé cuenta después cuando se produce ese resultado común. Muy interesante la intervención de Virginia, nos plantea varios campos que vamos a abordar a lo largo del programa, pero qué cotidiano y qué cercano a todos, aunque muchas veces uno que se cree más científico, ¿verdad?, parece como que rechaza de plano. Yo supersticiones en absoluto, yo pensamiento en por si acaso, ¿no? En el más allá, es decir, que claro, que uno rechaza un poquito a veces esas cuestiones paranormales, y sin embargo hemos descubierto, vamos a descubrir estudiando este tema, que es algo de lo que no nos podemos desprender, que tiene que ver con un paso necesario en el pensamiento humano. No es algo que yo me pueda librar de pensar así. Y en lo cotidiano lo tenemos súper cercano. Es que
Tú, por ejemplo, Laura, ¿has mirado tu horóscopo de hoy? Hoy no, pero a veces lo miro. Sí, pues yo te voy a decir lo que te dice. Laura, que digo, ¿qué signo eres? Acuario. 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 Todos los acuarios muy atentos. Esta semana les irá muy bien. Descubrirán nuevos conocimientos sobre un terreno inexplorado. Aproveche y dígale a los demás todo lo que ha aprendido. Qué curioso, que a veces cuando lees estas cosas, aunque no te pase, ya con ese deseo que te ha transmitido tanta energía, ya estás contento. Claro, interesante. Creemos, incluso con prejuicios, que es una estupidez lo de los horóscopos, que tiene que ver contigo o con otra persona. Lo piensas cuando cuando deseas encontrarte ahí, cuando deseas una palabra de aliento y no la encuentras en otro lugar. Pero alguna verdad esconden también los horóscopos, porque ¿acaso esas características de tu personalidad que definen cada signo zodiacal no tienen que ver con lo humano? Claro, yo a veces me he puesto también a leer horóscopos de otras personas y he dicho, uy, esto también me pasa a mí, uy, esto también, estos rasgos también pertenecen un poco a lo que yo estoy diciendo. Digamos que de alguna manera es un camino, una forma de querer definir o querer acercarnos a nuestro destino. Incluso yo digo que a veces es un aliento para hacer algunas cosas. Hay personas que están un poco solas y no tienen a nadie que les pueda animar, y el horóscopo les da esa palmadita que a veces necesitan. ¿No te pasa también a veces que incluso has adivinado el futuro de una persona con solo preguntarte? ¿Quién no muchas veces le ha preguntado a alguien, oye, ¿qué piensas de mí acerca de esta relación o acerca de este trabajo? Ya ves implícito un poco el deseo que tiene esa persona y le puedes adivinar un poco hacia dónde está dirigido sus pensamientos, su forma de trabajar. Es curioso eso. Claro, hay algo en nosotros mismos, un conocimiento, una sensibilidad que en muchas ocasiones nos permite, hay otros que le llaman telepatía. O intuición, ¿no? La intuición femenina. O intuición, exactamente. Las mujeres somos más observadoras, ¿no? Claro, que si nos atrevemos a decir lo que se nos ha ocurrido en ese momento al respecto de lo que la otra persona nos ha dicho, somos mucho más verdaderos que si yo quiero darle una definición perfecta y concreta de algo. Pero ves que nos animamos pocas veces a eso. Entonces se me ocurre que una persona que es muy intuitiva quiere decir que se deja un poco más llevar, no está tan represiva, tan encorsetada por la moral, y a lo mejor se deja más llevar por lo que ve, porque hay veces que hay cosas que vemos físicamente, pero otras que captamos, que no nos damos cuenta. Exactamente. Ahora bien, no quiere decir que la persona intuitiva acierte. ¿Por qué? Porque para acertar algún conocimiento hay que tener. Es decir, no podemos obviar que es necesario un trabajo para desarrollar una pericia en algo. Uno puede tener intuición para decir, te veo con mal aspecto, tienes algún problema corporal, y otra cosa es hacerte la carrera de medicina, cursar esos estudios y ser un profesional de ese campo para poder determinar de qué órgano podemos referirnos. Bueno, o aciertas, pero aciertas tus propios deseos en el otro, porque en el otro vemos muchas cosas que son reflejo nuestro. Claro, muchos conocimientos que nos ha permitido el psicoanálisis o nos permite la ciencia, pero antes de que existiera la ciencia había otras formas de pensar los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos que acontecían a las personas. Hablamos de la magia, del misterio, hay programas de televisión que tienen que ver y que tienen grandes audiencias, casi tanta como La mujer del siglo XXI, que de alguna manera pues, buscan explicación pues, a apariciones, a voces que se escuchan en lugares donde no hay una presencia humana o ningún resto tecnológico que emitiera esas señales. Eso no cae dentro del campo de trabajo del psicoanálisis, que no dice que esos fenómenos no existan, simplemente no tenemos los instrumentos científicos, tecnológicos que nos permitan aún detectar esas otras señales o esas otras evidencias, pero que ni mucho menos es el campo del psicoanálisis, que solo se ocupa del inconsciente, ¿no? Claro, pero de las personas. Se me ocurre, por ejemplo, que en la época romana, cuando a lo mejor alguien iba a emprender
pues iba a hacer una conquista y a lo mejor se caía en el umbral de la puerta, ya decía que era un mal presagio, cuando ahora sabemos desde el psicoanálisis que quizás tenía esa persona un conflicto inconsciente y tropezó porque era como empezar con mal pie. Entonces hay una explicación, pero la explicación es otra, es que algo tiene que ver contigo, como cuando se nos olvida algo, se nos pierde algo y no lo encontramos, aunque esté delante nuestra, tiene que haber otra persona a decirlo. O por ejemplo, cuando abrimos un periódico o muchos programas de televisión o simplemente a horas de la madrugada uno pone casi todos los canales de televisión y ve programas de evidencia, donde hay personas que dicen que leen las cartas o pueden adivinar el futuro de las personas. Si existen esos anuncios, si existen esos servicios y que algunos sabemos que tienen que ver más con una estafa mercantil que con personas que puedan tener alguna pericia en ese campo, hay personas que llaman a esos lugares. Es decir, que hay una necesidad, y más en tiempos de crisis donde hay más gente necesitada de respuestas, y hay personas que buscan conocer su futuro. Pero más que conocer es corroborar el deseo que tiene, porque tú estás viendo que a cada pregunta que dice ya está implícita la respuesta, ya está de alguna manera transmitiendo lo que quieres que tú le digas. ¿Y por qué lo sabes? Porque se ve claramente, te está preguntando ¿y cómo me va a ir en el trabajo? Pues ya sabes que algo te ocurre en el trabajo y tú tanteas un poco, todo el mundo a lo mejor se encuentra mal en un momento dado de su vida y vas preguntando, vas haciendo preguntas sobre seguro y ya vas cerrando más el círculo. Te ponemos una capita Pónmelo, o algo, yo te lo acierto. Y una bolita de cristal y hacemos un negocio, Laura. Claro, pero es muy interesante porque solo esa frase la puede determinar el psicoanálisis, que se da cuenta que esa atribución que hace el pensamiento animista, que como bien dijo Virginia, es la forma de pensamiento más primitiva que produjo el hombre, es decir, que es la primera representación de cómo explico el día y la noche, cómo explico el tiempo, cómo explico las cosas que suceden a mi alrededor, pues generó ese primer modelo teórico que ya decimos no va a desaparecer nunca de nuestra mente. Pues esa misma creación es como un aparato psíquico, un aparato, es decir, que yo pienso o atribuyo que en la realidad pasan esas cosas, pero en realidad lo que me pasa a mí, como tú decías antes, ese mismo mecanismo de proyección, donde yo atribuyo a otra persona algo que no puedo reconocer en mí, yo lo hago conmigo respecto a la naturaleza, yo proyecto mis deseos. Entonces el animista igualmente proyectaba sus deseos, o en la magia acontece eso, yo proyecto mis deseos o la frase de una persona me genera efecto porque tiene que ver con el deseo que yo ya tengo. Y la sugestión, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hemos visto películas y circunstancias en las que el hechicero te decía una serie de cosas a través de la palabra porque tenías una enfermedad y tú creías que con eso te iba a sanar. Es la creencia de eso que te está transmitiendo, eso que tú pones en el otro que crees que te va a curar. Entonces en ese momento dado te calma, pero luego te das cuenta que la enfermedad sigue su curso, vaya. Y el que mejor nos puede hablar de este tema y que también tiene bastante experiencia en el campo de la salud y la enfermedad, en el campo de la medicina y del psicoanálisis, es nuestro principal asesor, Don Mejor. Pensamiento mágico animista es una de las maneras del funcionamiento de la psiquis humana. Cada vez que usted escucha a un científico o a un poeta decir, oh Dios mío, es un pensamiento mágico animista. Y la ciencia se ocupa de un objeto pequeño, porque el inconsciente, ¿no? Bueno, el inconsciente determinado teóricamente, no es cualquier inconsciente. Yo, por ejemplo, que fui muy esotérico en una época, estaba preocupado por la comunicación de los centros, de donde mandaban los satélites, ¿sí?, con los satélites. Y era una comunicación telepática. Ahí tiene que ver el inconsciente, pero ese inconsciente fue el estudio. Bueno, no solo ocurre eso en tiempo de crisis. Aumentan los jugadores, aumenta la gente que juega,
Los que ya son jugadores juegan más seguido. Porque también pensamiento mágico-animista, lo que no pude en 25 años solucionar en 25 años lo voy a solucionar en 2 minutos. Para estar enamorado de alguien hay que ser un poco... hay que pensar mágico-animista, porque si no, ¿cómo te enamoras de las personas? Te enamoras atribuyéndole virtudes que el tipo no tiene. A ese médico no puedo soportar y se va con otro médico y el otro médico la cura. Chamanismo. Porque como no te va a curar si te da los mismos medicamentos, te da. Pero como a uno le proyectaste la energía de curar, al otro no, ves que es mágico. Después está la magia blanca y la magia negra. ¿No? Como siempre, el mundo dividido en dos. La magia negra que corresponde al demonio y la magia blanca que corresponde a Dios. A mí me habían otorgado la posibilidad de curar a la gente, ¿no? Bueno, yo se la vendí a un comerciante chino. Porque el tipo me dijo, mire, usted tiene el poder, pero recién empieza. Y nosotros los chinos hace 4.000, 5.000 años que ya curamos de esta manera. Se la vendí. El dinero me lo jugué en el casino, perdido. Porque había cometido una especie de sacrilegio, ¿sabes lo que es un sacrilegio? Un pecado muy grande. ¿Cómo iba a vender un poder que me habían otorgado? Después con el tiempo recuperé el poder de curar, ¿no? Pero claro, tuve que estudiar medicina, Escuchando la primera parte de esta conversación con Don Mejor, con nuestro asesor Miguel Óscar Menasa, nos hace, o a mí el escucharlo me hacía pensar esta cuestión de la magia, del misterio, de la telepatía incluso, ¿no? Que es también uno de los textos de los temas que trabaja Freud y que nos hacen no despreciar pues a los especialistas que de alguna manera estudian o investigan estos temas, o a personas que le prestan atención, o incluso a la posibilidad de que, a pesar de que uno tenga su pericia en el campo pues, de la medicina o del psicoanálisis, su pericia teórica y técnica en la materia, no debemos olvidar ese otro aspecto que hay más allá, que es el aspecto del deseo humano, donde ese instrumento teórico y técnico que es el profesional está unido a la persona que eres, al deseo que impones y a cierta de alguna manera, magia o poder que te pueden atribuir las personas, donde el paciente también está muy implicado en su proceso de curación. Y conversaba el doctor Menasa y decía, si el paciente o si esa persona no se quiere curar contigo porque le caigas mal, porque haya algo con lo que sienta que no está conforme, cuando encuentre a un profesional con el que sí tenga esa atribución de su curación, ahí se cura. No depende tanto del método técnico teórico, ¿no? A veces despreciamos los científicos, ¿no? Despreciamos aspectos que tienen que ver con la propia cultura, ¿no? Claro, y también comentábamos antes que incluso yo creo que a veces ha estado necesario, en el sentido que hay gente que cree que hay un más allá y que hay una persona que ha fallecido y que está acompañándonos y que nos da esa fuerza y esa energía que creemos que no tenemos, pero que nos está ayudando en la vida para poder acompañarnos de otras personas y poder realizar nuestros deseos. Claro, y el psicoanalista, en lugar de despreciar o de irse a investigar esa presencia espiritual, de lo que tiene que ocuparse es de escuchar el deseo inconsciente de esa persona que te dice, tengo un familiar detrás mío, ¿no? Pues yo me tengo que ocupar de escuchar para qué utilizo a ese familiar, si lo utilizo para detenerme en mis progresos o para impulsarme, como decías, en mis progresos. Entonces, de lo que se trata es de que hay algo en mí, en lo que me apoyo, para impulsarme y conseguir mis metas. Y no soy
capaz de llevarlo al plano de la conciencia, mi deseo inconsciente, y no soy capaz de imponerme frente a las dificultades, sino que necesito ponerlo fuera de mí y de alguna manera proyectarlo en ese espíritu, ¿no? Entonces yo creo que también es abrirse al campo de la cultura, ¿no? Y el doctor Menasa nos lo muestra como una persona con experiencia en el campo profesional, en la poesía, trabajando también en varios países, donde bueno, ha tenido experiencias muy diversas, muy interesantes, como varias vidas vividas en una, y sobre todo pues el estudio, ¿no? Los autores que en él se muestran permiten no despreciar estas cuestiones que tienen que ver con lo humano, al fin y al cabo. Claro, es que si rechazamos estas ideas que todo el mundo en cierta manera tiene, porque claro, lo que es tangible, lo que se puede tocar, todos lo entendemos, pero quién sabe lo que hay más allá. Entonces, algo que siempre tiene que ver con nosotros, aunque claro, los psicoanalistas lo vemos desde otro punto de vista, porque vemos la realidad psíquica de esa persona, que es diferente a independientemente si haya un espíritu acompañándolo o no, claro. Claro, y fíjense lo interesante que es estudiar este tema, que también lo pueden consultar en la obra de Sigmund Freud, Top Ten y Tabú, que es de alguna manera una mezcla de estudio psicológico y una recopilación que hace Freud de estudiosos de la materia, ¿no? de las costumbres de los pueblos más primitivos. Y es interesante estudiar este aspecto porque es como ellos podían explicar esos fenómenos. Y claro, hay ese paralelismo que también Virginia Baldominos comentaba entre la época infantil, cómo el niño se relaciona con su realidad y cómo a través de sus deseos puede conseguir las cosas, e incluso las propias presencias de los padres son como esos que realizan tus deseos, y uno también tiene como cierta magia, ¿no? Hay palabras que no necesito decir para que se cumplan, hay atribuciones de un Dios que puede realizar aquello que yo aún no puedo realizar. Entonces existe ese paralelismo. Pero yo creo que también hay que tener cuidado de caer en un pensamiento que te puede desfavorecer. Una cosa es que te favorezca y te ayude a construir tu vida, y otra cosa es que te venga abajo. Porque hay gente que en lugar de implicarse en las cosas, decir, mira, yo para conseguir una casa, por ejemplo, tengo que trabajar, tengo que poner el deseo, necesito de otras personas. Y hay gente que dice, si paso por el árbol tal, o si pasa la estrella fugaz en la fecha tal, voy a conseguirlo. Bueno, ni cosas tan extravagantes, la misma lotería. Ahora que estamos cerca de un periodo navideño, claro, y que muchos, o incluso ya recién terminado el día del sorteo, ya empieza la gente a comprar las boletas para al siguiente año. Y es con la esperanza de que de alguna manera con un día de suerte, y así nos lo venden, se solucione tus problemas o tu vida, ¿no? O también se ve con frases que se dicen, ojalá cambie todo, y tú dices, bueno, pero ¿qué tienes que hacer para cambiarlo? Ojalá, ¿no? Te tienes que poner en lo que tienes que hacer. Fíjate que el doctor Menasa puso también ese ejemplo, ¿no? Los científicos o cualquiera de nosotros que en un momento determinado decimos, Dios mío, por favor, o Dios mío, oh Dios mío, y utilizaba el ejemplo de oh Alá, ¿no? Oh Alá, que pase tal cosa. Es decir, que la religión es un paso más del animismo, ¿no? El animismo ya es como la primera religión humana, es un modelo teórico, pero como una primera religión básica. Luego vienen las distintas religiones, dentro de la cual, y recuerdo cuando hablé con Amelia Díez, otra de nuestras psicoanalistas de Grupo Cero, sobre el tema de la religión, era también muy interesante por ese estudio de cómo funciona el pensamiento de la humanidad, que en realidad hasta los textos bíblicos, la Corá, los distintos, la Biblia, las distintas religiones, que ya hay muchas, si uno los estudia tienen que ver cómo es su planteamiento al respecto de las mismas cuestiones. Los milagros, ¿no? Claro, ejemplo, entonces que es algo que todo el mundo tiende a creer, que ocurre un milagro, por favor. Claro, y todo desde el estudio, desde el psicoanálisis, desde lo psicológico, encontramos una interesante utilidad para explicar cómo en realidad nosotros pensamos. Y claro, tú decías, es muy cómodo caer en esa simplicidad de esperar que un golpe de suerte, que la lotería o que llevar un amuleto te va a hacer
que sin trabajo consigas, claro, que sin trabajo consigas el objetivo deseado. Pero tiene mucho que ver con ese pensamiento mágico animista primitivo, que era: yo quiero que pase tal cosa. Pero date cuenta que está más relacionado a lo que creemos. ¿Cuánta gente dice que no tiene sus calcetines de la suerte para un examen? Ojalá pruebe la posición y voy a llevarme a la Virgen no sé qué en el bolso porque si no, no voy a probar. Fíjate, en los libros de historia aparecen los rituales que hacían, pues desde los faraones hasta los determinados momentos de la historia, rituales pues o bien para que lloviera, o bien para ganar una batalla que iban a cursar. Tenían sus rituales, en el totemismo están los sacrificios rituales para llevarse bien con los dioses o para conseguir tal cosa o tal otra, ¿no? Incluso hay un padecimiento que es la neurosis obsesiva, que tiene mucho que ver con la superstición, con los rituales, y es una pequeña religión, pero claro, padeciendo de graves trastornos, porque incluso no puedes ni trabajar, ni puedes amar, porque estás continuamente pensando que en esa omnipotencia del pensamiento, crees que si piensas no sé qué, va a morir tu mujer, va a morir tu hijo, y tienes que hacer una serie de rituales para eliminar ese pensamiento. Bueno, la neurosis obsesiva, que es una enfermedad bastante terrible, que tiene cura, que el psicoanálisis es una de las terapias más eficaces, pero que son enfermedades que en muchas ocasiones se ocultan de cara al exterior porque conllevan, pues, o bien solo a nivel de pensamiento, de creencias de la propia persona, pensamientos repetitivos, o bien a través de ciertas compulsiones o actos que tienen que hacer repetitivamente y de una forma pautada, que a veces se ocultan a los demás, ¿no? Sí, diríamos que a veces es un poco como mágico si no entendiéramos de las leyes del psicoanálisis, porque que a mí me venga un pensamiento que yo quiero matar al cámara, por ejemplo, pues es algo que no lo asuste, que no es razonable, que no es lógico, que no va con mi forma de pensar. Pero fíjate, ¿no?, que en todos nosotros también existe esa omnipotencia de las ideas, y a veces pasa en las parejas, que dejan de hablarse o que atribuyen al otro la potestad de causarle la felicidad, como caer en esa magia del amor. Pero a veces creer tanto en estas cosas y poner tan poco trabajo para que las relaciones vayan bien ocasiona que tengamos que acudir a un especialista como la sección de terapia de pareja. Vamos a ver el tema de hoy. El tema que nos compete hoy son las relaciones de las personas, no digamos mayores, pero a partir de una cierta edad se observa que son los hijos quienes llaman a consulta diciendo que los padres de 60, 65 hasta 70 años están pensando en separarse. Y nosotros pensamos si esto entra dentro de una lógica o no, si las personas a partir de una cierta edad pueden romper también la pareja. Generalmente aluden falta de amor, falta de interés, aburrimiento, y se suele ver que aquí, por norma general, suele ser la figura masculina la que, entre comillas, no provoca la crisis, pero que es la persona que piensa en separarse. Es típico ver a mujeres que se quedan ya relegadas en la casa a las tareas domésticas o cuidando de los nietos y se empiezan a quejar diciendo que el hombre ya no les presta atención, que ya no salen, que ya no hay diversión, que no tiene ningún sentido para nada, y podemos observar que el hombre realmente está como huyendo del hogar. También él se aburre porque dice, ya no tenemos hijos, de los nietos nos ocupamos 2 o 3 veces a la semana, pero realmente ¿qué ocurre en una pareja cuando ya se quedan los dos frente a frente? El deterioro se produce durante años. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en que evidentemente salta. La pareja ya no se comunica, la pareja se aburre y suele ser normal que aquí aparezcan ciertas infidelidades. La mujer descubre que el hombre se va o con prostitutas, que es muy típico, a partir de los 50, 60, incluso 70 años, ¿no? Pero no ni siquiera por tener relaciones sexuales, simplemente por tener hasta un poco de compañía. Y cuando nos juntas a la pareja, ellos te lo dicen, nos encontramos solos, no sabemos hablar, no sabemos conversar, no sabemos ya cómo divertirnos. La terapia de pareja con psicoanálisis también funciona en cualquier edad, es decir, que porque una pareja venga a vernos y digan que tengan 60, 65 o 70 años, para el psicoanálisis es la edad del inconsciente. Eso significa que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede tener una dificultad bien en el amor y bien en el deseo. Este tipo de parejas suelen tener como una cierta vergüenza hablar también del amor, del deseo, porque socialmente es como si también estuviera mal visto que las parejas a partir, digamos, de la tercera edad, lo que llaman la tercera edad,
tuvieran relaciones sexuales. Y hasta a ellos mismos también les da vergüenza. Entonces el psicoanálisis lo primero que les enseña es hablar. Y cuando una pareja habla, empieza a ver como otro tipo de goce, como otro tipo de satisfacción. Digamos que hablar libera, hablar también es sexual. Es decir, que una pareja que habla, podríamos decir que eso también es mantener relaciones sexuales, pero con la palabra. Significa que hablando uno se libera, se mantiene mejor y evidentemente puedes reconducir situaciones que de otra manera no sabrías cómo hacerlo. Ocurre muchas veces que la figura del marido no quiere venir a terapia y la mujer dice que está viendo ahí un problema, que ya no se siente ni escuchada ni atendida, que el marido pasa de ella. ¿Qué ocurre aquí? ¿Tienen que venir realmente las dos personas para que esa relación se pueda modificar? No, simplemente con que una de las dos personas venga a conversar sobre lo que le pasa con el otro, la relación de pareja puede volver de nuevo, digamos que a rehabilitarse. Es decir, con que la mujer ya hable, con qué tiene que ver su aburrimiento, su falta de deseo, su falta de amor, eso automáticamente, digamos que produce una nueva relación de pareja. Por lo tanto, aunque las parejas, entre comillas, caduquen, siempre se puede comenzar una nueva relación de pareja si uno comienza a hablar, pero claro, dentro de un contexto psicoanalítico, es decir, con un especialista. El especialista, el psicoanalista, va a enseñar cómo esa mujer, cómo ese hombre pueden hablar para que esa relación comience de nuevo. Claro, y lo que planteamos en un programa como el de hoy, que hablamos de magia y misterio en la mujer del siglo XXI, pero visto desde el psicoanálisis, no solo las mujeres, sino que también muchos hombres pues, se interesan por estas cuestiones. Y lo que planteamos es que, lejos de quedarnos en un pensamiento caduco, exclusivamente mágico, animista, y que todo se queda en esa atribución a lo espiritual, que avancemos en el pensamiento, que incluyamos el pensamiento científico y el pensamiento psicoanalítico, ¿no? Claro, es que incluso para la salud, porque quién no sabe esos dichos populares de que cuando la luna está llena no te vayas con una herida al campo porque si no te vas a desangrar, o cuando tienes la regla no te bañes, ¿no? Y cosas bueno, lo de así. Cortarte el pelo, las uñas, claro, etcétera, ¿no? Y ya está viendo que ese pensamiento te hace incluso mal, te hace llevar una vida que bueno, que vemos que no tiene nada que ver con la realidad. Estoy recibiendo señales, sí. Me han dicho los espíritus que nos vamos a publicidad. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Bueno, llega el momento del programa más generoso y es que estamos regalando un libro cada semana si aciertas cuál es la autora, sí, te digo que es una autora de este poema. Va a aparecer el correo electrónico, nos envías tu nombre, tu dirección o tu teléfono de contacto y la autora que tienes que investigar de este poema que voy a leer a continuación. Oda a la muerte. No es lo negro lo que me trae tu nombre, no es la ausencia de sol, que ya te separé de la guadaña
del gusano y de la calavera, que ya tuve contigo los hijos del silencio, los hijos de los puntos y las comas, los hijos del comienzo y del final. No he de ir a buscarte en los lamentos apagados de los funerales, ni en las desalentadas estaciones del luto. Lo múltiple te erige su reina misteriosa. Eres una pasión silenciosa y brutal, eterno grito sin voz en el hangar perdido de las horas. He aprendido a conversar en tu presencia. Tú me traes los silencios necesarios. La vida. Vino la vida con su accidentado caminar y ahí estabas tú, en su regazo, en el beso inefable de sus labios, mica y cuarzo para el mismo granito, cuerpos entrelazados que morirán de amor. ¿Quién es la autora de este poema? El amor tiene mucho que ver con la magia, ¿no, Laura? Sí, sí, además que cuántas veces viene a consulta diciendo que hay que ver que no me has adivinado esto, ya el amor no es lo que era antes, esto como que parece como que tiene que ser mágico. Bueno, incluso a veces con los ojos, ¿no? Te dicen, no me mires así, no me mires así, que no me puedo resistir, y tiene que ver con la mirada, es muy mágica. Mágica en el sentido que es una de las pulsiones humanas, la pulsión de la mirada, ¿no? Que de alguna manera donde poso mi palabra, donde poso mi voz, pongo mi deseo invocante. Donde pongo mi mirada, pongo mi deseo inconsciente, ¿no? Entonces, de alguna manera, igual que decíamos que no deseo, no atribuyo al otro algo que no tenga que ver con mi deseo, tampoco le va a pasar nada a nadie si mi deseo no está en esas palabras. Claro, eso es como quien tiene un tic y se cree que le está guiando el ojo. Claro, pero además algo del tic tengo que poner, ¿no? Claro. Porque ya digo, uno puede hasta equivocarse en la interpretación que toma de la otra persona, pero no es tanto interpretación de los signos, sino del deseo inconsciente. Es lo que decíamos antes, ¿no? Los receptores lo tenemos todos hemos sido niños y ahí tenemos el inconsciente tal cual, en el estado más puro, de alguna manera, donde menos represiones y menos cohibiciones va a haber. Luego, el crecimiento impone, no cabe duda, unas leyes, unos límites, y que lo reprimido venga de alguna manera a dejar que haya sublimación, que haya transformación de los deseos, porque hay deseos que no nos conviene trabajar para ellos. Ahí yo quisiera hablar ahora del aspecto de la magia, uno de los elementos que las personas utilizan bastante y que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con también los rituales obsesivos, es esa atribución de que en el vudú, en la magia negra o la magia blanca, ahora que llega el nuevo año y te dicen el día de Nochevieja pon un anillo de oro en la copa de champán, pon una vela azul en la ventana. La gente lo hace porque espera que pasen esas cosas. O si no, por si acaso. Pero ese por si acaso, ¿existe esa magia? ¿Existe algo que puede pasar si tú de alguna manera pones un elemento simbólico para que pase? ¿Es un primer paso ese? Es que hay que definir un poco lo que es suerte, porque la suerte yo creo que a todo el mundo de alguna manera le llega. Lo que pasa es que tú a lo mejor no tienes esa mirada puesta en esas oportunidades que te van pasando en la vida, y de alguna manera todos esperamos que eso nos venga en el momento adecuado. Entonces, por eso yo creo que se utilizan esos elementos para tú no tener que hacer un esfuerzo para que te llegue. Por ejemplo, es eliminar el trabajo. Por ejemplo, el Laura, valor del trabajo. En la sección de seducción, que me lleva su tareita, no es una sección nada fácil. Yo tengo aquí a un apuesto caballero, le miro, le doy la magia de mis ojos, me pongo así, me pongo asado, le digo 3 palabritas y lo voy a embelesar, lo voy a enamorar, así va a ser, o incluso llevo mi mejor traje, el amuleto de la suerte, la colonia más seductora del mercado. Las frases hechas para decirle, ¿no? Claro, eso es magia, va a producir que el otro caiga atrapado en el hechizo del amor. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que te pueden poner
desplegar todo lo que quiera, lo que se supone que tiene que ser de una manera, un príncipe azul, la princesa encantada, lo que sea. Pero claro, hay aspectos en ti que tú desconoces, que no sabes por qué te gusta esa persona, que a lo mejor te ha dicho una grosería, a lo mejor eso es lo que te atrae. Vete tú a saber que cada uno tiene aspectos en su vida inconscientes que no entiende y que te hacen llegar hacia una persona o hacia otra. Fíjate que en ese aspecto... Por eso nos sirven los manuales de seducción, claro, por ejemplo, o de éxito. Está bien que haya pautas o aprendizajes, ¿no? O estrategias. Puede hasta haber estrategias para tener éxito, para conseguir tus logros o para llevar todos los amuletos posibles o tenerlo todo a tu favor. Pero eso no va a determinar el éxito si no está tu deseo implícito en ese trabajo y si no hay trabajo. Porque la problemática que tanto en esa pequeña anécdota de la seducción a ese supuesto caballero o bien esos rituales que muchos realizarán esos días de Año Nuevo o el día de San Valentín mismo, muchos elementos en los cuales, pues bien por las modas del mercado o bien por esas supersticiones que existen, si no le ponemos trabajo, si además de esa vela, si además de ir a que te lean los pozos del café, tú luego y no vas y te comportas de una forma diferente en tu realidad o no le dices a ese chico cuáles son tus deseos o no trabajas para tener deseos conjuntos, esas cosas no van a pasar. Es que claro, se llama magia a lo que no podemos explicar con la razón, pero desde el psicoanálisis sí tienen explicación todo esto hecho y estas atracciones que no entendemos por qué suceden, porque me enamoro siempre de una persona que me hace daño o de una persona que me repele físicamente, vete tú a saber. Bueno, en las conversaciones con el doctor Menasa se aprende bastante también al respecto del amor, porque al fin y al cabo todas las relaciones humanas, las profesionales, tienen que ver con el amor. Y él decía que el amor es casi peor o mata a más personas que las propias drogas, ¿no? Dice, drogadictos, pues sí, mueren o hay cada mes no sé cuántos drogadictos, pero enamorados cada día hay muchísimos. Y es una enfermedad mayor el amor que hasta, ¿no?, cualquier tipo de drogadicción, en el sentido de que no siempre amamos bien. Queremos atribuir al otro lo que tiene que ver con nuestro propio narcisismo, por tanto no sabemos amar al otro, le estropeamos a veces la vida al otro, nos estropeamos a veces nuestra propia vida. O esa relación es reflejo de otra anterior que tienes tú en tu inconsciente, claro, la estás proyectando. Amar es una cosa muy compleja, muy difícil, pero es un reto interesante porque también nos decía, dice, sí, hay un amor que estropea, que de alguna manera no te alienta a crecer, pero hay amores que justamente tienen que ver con alentarte a crecer, con alentarte a no tener un amor único, sino a poder amar a lo humano, a la creación, al arte, al trabajo. Es decir, que hay amores que también permiten que las personas crezcan. Quiero seguir escuchando consejos de Don Mejor. ¿Y tú, Laura? Yo también. Vamos a ver. Mucha gente sigue acudiendo a curanderos. Y mira, hoy día es lo más barato. También ten en cuenta eso, que ten en cuenta eso. Caerse en manos de un médico y si el tipo quiere hacer una buena medicina, además no quiere ser denunciado por el paciente, que esto ocurre mucho entre los médicos actuales, y te manda a hacer 3, 4, 5, 6 exámenes para asegurar el diagnóstico, eso ya es carísimo. En cambio, la curandera te mira los ojos. Usted padece sencillamente de una energía que no puede contener. Te cobra 200 euros por esa tontería, pero a vos te salen 200 euros. Ya te va a curar, ya te explica cosas. Dice, entonces esa compulsión a sacar fotografía es por una energía que me sobra. Cuando tengo una cosa entre la pierna es una energía que me sobra. ¿Me entiendes? Entonces se va tranquila por 200 euros. Sí, bueno, pero si cuando ya es para civilizaciones superiores, ¿no? Perdone que diga que hay civilizaciones inferiores, no estoy hablando de los indios, ni estoy hablando de los pobres, porque a veces, yo recuerdo,
el primer reportaje que vi en España cuando vine a Argentina era una periodista muy bien vestida, que yo, preguntando a un hombre que vestía en pantalones rotos y alpargatas cómo era posible que se psicoanalizara. Y el tipo le contestó, y no me alcanza para psicoanalizar, no puedo comprar un coche, no puedo ganar, no puedo ir. Como el dinero solo me ha ganado así, me psicoanalizo. Porque no, el asunto de la droga, la gente toma droga, pero porque quiere sentir una sensación estrafalaria. Porque si fuera por eso, no te mataría con la droga, ¿no? Pararías en el lugar donde está la sensación estrafalaria. ¿Sí? Los tipos quieren resolver el problema del tiempo con la droga, y eso no tiene arreglo. Y el pensamiento mágico, la muerte está negada. Si te toco con esta mano, te curo la mitad, pero si te toco con esta, te curo la mitad. Vos me podés preguntar, ¿por qué usas a veces la mano de la mitad y la mano entera? Y bueno, porque yo también tengo mi magia. Yo también tengo el pensamiento mágico. Y un pensamiento mágico quiere decir, ¿cómo lo voy a curar a este del todo si no sé si lo soporta? Entonces lo curo a la mitad. Claro, boluda. Sí, sí. Mirá si lo curo del todo y no lo aguanta y se me muere curado. Eso es lo peor de todo. Claro, Laura, que haya personas que no estén preparadas para que les vaya mejor, o para curarse de su enfermedad, o para pensar en base a la ciencia o al psicoanálisis. Que haya personas que prefieran quedarse como están, aunque sea mal. Claro, es que hay que tener en cuenta que la enfermedad muchas veces tiene unos beneficios. Entonces, si una persona, gracias entre comillas, que está enfermo, requiere de más atención de los familiares, luego recibe una paga del Estado por su invalidez, pues... Pero ten cuidado con decir estas cosas así, porque queda como si fuera una voluntad el hecho de que uno tenga una desgracia y le pongan una paga. Claro, entonces, es algo que no claro, nos se damos trata cuenta. de que hay personas que en su deseo inconsciente está aferrarse a su desgracia, en el sentido de que podrían, y muchos de ustedes que padecen una enfermedad o que de alguna manera en su desesperación a veces pues acuden al primero que les pueda dar una respuesta ante esa situación, o a veces al lugar más barato, porque muchos piensan que o acudir a un médico o acudir a un psicoanalista es muy caro, es imposible, entonces lo descartan ya a veces por esa cuestión económica. Pues en esa desesperación de muchas personas a veces tomar la solución menos mala para ellos o a veces en la imposibilidad de encontrar un camino para crecer o para curarse o para, como digo, a pesar a veces de la desgracia, hay personas que se superan o que, ¿no? Si estoy cojo, pues tengo mis muletas, mi silla y me muevo. Es decir, que no todo el mundo somos iguales, por supuesto, pero que hay personas que podrían dar más de lo que dan, en el sentido que podrían crecerse y sin embargo por un temor a ello o por no saber cómo va a ser su vida y qué relaciones van a tener que cambiar, permanecen en ese estado. Claro, y que cuesta mucho cambiar, porque modificar una situación, un papel que tú tienes en tu familia o en un lugar determinado, cuesta mucho trabajo y requiere de un trabajo personal. Nos cuesta a todos, constante, porque claro. a nosotras mismas no nos ha costado acaso y no nos sigue costando cada paso que damos en nuestra formación para pasar de un pensamiento a otro. Nosotros también, y lo indicaba perfectamente el doctor Menasa, el hecho mismo que nos explicaba a un científico lo difícil que es encontrar un psicoanalista, que no caiga en creer que es el que cura a sus pacientes, cuando nos dice, no, usted es el especialista, es el técnico que aplica el psicoanálisis, es el psicoanálisis el que cura, aunque su objeto no sea curar. Él decía, a veces calma más, pues te vas a la curandera
¿no? Y en ese gesto te transmite, o el chamán, porque también los... Sí, es como que te calma en ese claro, momento los dado. santeros, los chamanes, los curanderos, en toda la humanidad, en la época, en cada momento, sí, es como cuando, si vemos una serie en televisión o una política, una película, podemos disfrazarlo de distintas formas, pero cumplen la misma función, que es transmitir un poco de esperanza, calmar el dolor ajeno. Y eso ya nos tiene que plantear como... Y a veces también es alguien que te escucha, que crees tú que te comprende, claro, que te entiende. Casi es la misma profesión. Uh-huh. Estamos en la misma profesión, solo que nosotros somos psicoanalistas, es decir, hemos pasado del pensamiento animista al religioso, el científico, y estamos en o queremos estar, ¿no? Nuestro trabajo es alcanzar ese pensamiento psicoanalítico donde el deseo inconsciente nos muestre por qué esa persona vive como vive o por qué se ha enfermado de esa manera y cómo podemos ayudarle a que piense de una forma diferente. Dijo algo interesante, el psicoanálisis para civilizaciones superiores. A mí me hace pensar que, claro, el psicoanálisis no busca curar, aunque sean muchas las personas que acuden para curarse de alguna de sus enfermedades o padecimientos, o incluso a veces simplemente para que les escuchemos. Pero eso aún no son pacientes de psicoanálisis. La persona que viene a psicoanalizarse busca alcanzar un nivel de pensamiento diferente. Claro, en ese sentido, el nivel que creo que se busca es el poder tú construir tu vida conforme a tu deseo, porque a veces parece que la vida fluye sin uno, como que está contracorriente, que le pasan cosas y no sabe por qué. Bueno, incluso conforme a tus deseos, pero eso como suena un poco animista también, porque es como querer que tus deseos se hagan realidad. Y el psicoanálisis te enseña que una cosa es la realidad y otra es lo real. Lo real inconsciente es lo que tiene que ver con nosotros. Y ese es lo verdadero sobre mí, que yo desconozco. Y eso me va a permitir relacionarme de una forma u otra con mi realidad. Por eso cuando a veces, trabajando los deseos inconscientes, hacemos que esa persona se relacione de forma diferente con su realidad, sin tener que cambiar de relaciones o sin tener que cambiar de vida, pero cambia algo en tu vida, pues no es lo mismo explicar algo desde esa atribución espiritual o desde ese algo que yo no controlo o desde la misma atribución de la religión, que ya el cristianismo es un paso teórico importante en la humanidad e incluye elementos que tienen mucho que ver con los procesos inconscientes. Pero claro, sigue siendo insuficiente, sigue estando el poder en Dios, ¿no? Sigue habiendo esa proyección. Mientras que en la ciencia yo dice, baja los humos al hombre y dice, las cosas no son como tú quieres que pasen. Cada cosa tiene una explicación científica o al menos pretendemos que la tenga. Si llueve es por esto, si hay un terremoto no es porque tú hayas sido mala persona, aunque a veces podríamos pensar que hay malos gobernantes que producen algunas tragedias naturales. Y también es como pensar en el mal de ojo, creer que todo me va mal porque ha habido alguien que me tiene envidia o que me ha mirado mal y que ya por eso pues no me deja construir mi vida, cuando en realidad sabemos que el mal de ojo es por negar esa envidia y esos deseos que todo el mundo abrazamos de celos, de envidia, de odio hacia otras personas y que claro, que te hacen sentirte culpable, ese policía interior que tenemos y nos castigan en los diferentes actos que vamos haciendo para eso, para negar esa circunstancia, ¿no? De tener envidia hacia otras personas. Y aquí no negamos que haya múltiples circunstancias, múltiples creencias, múltiples formas de pensar la vida, pero sí aconsejamos pues, el psicoanálisis para pensar, además de esa forma en la que piensas, pues de otra forma más amplia sobre lo que es el ser humano, sobre nuestros deseos y las problemáticas que también median en esos deseos. Y por eso te vamos a enviar este consejo. Si usted en algún momento pensó en psicoanalizarse o lo está pensando o lo desea o de alguna manera lo ha fantaseado, es que es el momento de comenzar su psicoanálisis. Elija a los psicoanalistas del Grupo Cero porque son los mejores profesionales para poder atenderle, para poder escucharle y para poder interpretarle. Los psicoanalistas de Grupo Cero, que de alguna manera con la realización de este trabajo, de este programa, lo que pretendemos, bueno, aparte de estar con ustedes y compartir este tiempo, pues es de que llegue a todos los hogares
un poquito de esta teoría, el psicoanálisis, que nos permite leer los fenómenos de nuestra vida, los fenómenos de la vida de la mujer y del hombre del siglo XXI, porque si seguimos pensando como nuestros antepasados, si seguimos negando los procesos inconscientes, nuestra implicación en los fenómenos de nuestra vida, o si creemos que la suerte depende solo del exterior y no un poquito o mucho de nosotros mismos, nos costaría avanzar. Y aquí queremos ponernos ese granito de arena para avanzar y también como científicos para no dejar de plantearnos las cosas, porque no existe una única verdad, ni pretendemos alcanzarla. A veces el animismo y la religión dicen esto es así, ¿no? La moral más tradicional te dice esto es así y es lo bueno y eso otro es lo malo. La ciencia no puede caer en esos axiomas tan inmóviles, todo lo contrario, pretende siempre una búsqueda constante e incluso entender que es relativo al lugar desde el que uno mira las cosas, ahí las ve de una manera o de otra. Por tanto, nosotros relativizamos el conocimiento sobre la naturaleza humana y la naturaleza terrestre, relativizamos, pero vamos a ver desde el psicoanálisis, y otros nos acompañarán viendo esas mismas realidades desde otras visiones. Nos encontramos la próxima semana, Laura López, Elena Trujillo, en La Mujer del siglo XXI. Gracias por habernos acompañado. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.